Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Hoy nos va a acompañar la doctora Lilian Castaño. En un momento ella estará con nosotros. Vamos a dar 2 minutos para que ingresen los demás asistentes. Recuerden, ustedes pueden compartir este link. En un momento iniciaremos la conferencia. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente los saludamos de parte de Asien. Agradecerles por estar con nosotros. Invitamos a la doctora Lilian. Doctora Lilian, ¿en este momento nos escucha? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. De parte de Hacienda, darle la bienvenida. Gracias por este espacio, por compartir esta información para nuestros asistentes. A Esperamos que ustedes, sea a de interés ustedes. de ellos. Muchas gracias, Vale, doctora. a Podemos ustedes dar muchas inicio. gracias por la invitación. Bueno, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es para mí un placer acompañarlos nuevamente en esta actividad. Y pues bueno, vamos a entrar nosotros en materia. Hoy queremos pues presentarles una información importante en esta charla donde vamos a ver las oportunidades que en este momento se están presentando sobre posibles procesos de migración a Canadá. ¿Listo? Digamos que empezando con el tema de generalidades. Doctora, no la estamos escuchando en este momento. Tiene cerrado el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas, Daniel? Ya, ahí sí ya la escuchamos nuevamente. ¿Ya? Vale, listo, permítanme, creo que aquí se nos estaba como presentando un inconveniente con la presentación. Listo, vale. ¿Me escuchan, cierto? Sí, señora, en este momento la escuchamos. Mm, Bueno, entonces precisamente les comentaba, entrar a mirar Canadá como una opción de migración permanente es precisamente uno de los países que tiene reconocimiento de contar con el plan de inmigración legal, incluso considerado como el más grande del mundo. Esta consideración pues, nos lleva a mirar esas condiciones que precisamente puede ofrecer Canadá para los inmigrantes. Aquí pues vemos ciertas características de manera general que tiene el país, que precisamente lo hacen un destino atractivo cuando hablamos de inmigración legal. Encontramos pues unos niveles de calidad de vida calificados a nivel mundial, siempre dentro del ranking del segundo, tercer puesto a nivel de calidad de vida. Canadá, pues considerada una de las economías más fuertes del mundo y dentro de ese aspecto de considerar Canadá como una economía fuerte, pues vemos que la inmigración representa alrededor del 78%, más o menos 78-80% precisamente del crecimiento de este país. Cuando nos preguntan por qué de pronto Canadá tiene este plan tan atractivo de migración, cuál es la finalidad de Canadá, precisamente pues es lograr conseguir aumentar su nivel poblacional, su nivel de trabajador, eh, y precisamente ver la inmigración uno de los aspectos más asequibles para poder lograrlo.
Precisamente cuando hablamos de población, pues Canadá, ustedes saben que por tema de territorio es el segundo país más grande del mundo, pero cuenta tan solo con un promedio de 39 millones de habitantes. Eso quiere decir que los empleadores, sobre todo, pues tienen una falta, sobre todo, de mano de obra, de trabajadores, y como les comentaba, la inmigración es uno de sus recursos más fuertes. ¿Listo? Aparte, pues otros beneficios que encontramos en tema para los inmigrantes, como son los niveles de educación en un alto ranking de calidad, pero también a muy bajo costo, el acceso a sistemas de salud y sobre todo aspectos de seguridad, ¿no? Que vemos en temas de delincuencia y pobreza con uno de los más bajos índices en esos aspectos. Para entrar a hablar precisamente del tema de cómo inmigrar a Canadá, pues es un tema bastante extenso. Encontramos que en Canadá ustedes pueden llegar a observar un promedio de hasta 60 programas diferentes de inmigración, diferentes sistemas que Canadá tiene habilitados para lograr este objetivo migratorio. Hoy voy a resumírselos en tres grandes formas o tres grandes programas que van a agrupar precisamente estos sistemas migratorios. Vamos a hablar inicialmente de cómo puede ser posible obtener la residencia permanente. Y aquí vamos a hablar de esta opción que se puede hacer estando al exterior de Canadá, es decir, desde nuestros países de origen o fuera de Canadá, en los programas principalmente de trabajador calificado. Vamos a hablar también de los programas de experiencia o estos programas temporales que también nos van a llevar posteriormente a ser elegibles para una residencia. Solo que cuando hablamos de programas temporales de experiencia, son estos programas por los cuales ingresamos bajo el camino de estudios o el camino de trabajo. Y también vamos a encontrar por último los programas especiales, que de pronto ya son ciertos programas que tienen unas características diferentes a los aspectos profesionales, a los aspectos académicos, a los aspectos laborales, sino que vienen a ser unos programas especiales enfocados sobre todo al tema de la protección, donde podemos encontrar procesos de refugio, asilo, compasión humanitaria, que son, ya son, como les menciono, programas especiales. ¿Ok? Entrando un poco más en detalle, entonces les hablaba de un programa, que es el programa de experiencia canadiense, donde vamos a identificarlo principalmente por el camino de los estudios. ¿Cómo puedo yo ser elegible dentro de un proceso de inmigración para una residencia permanente utilizando el camino de los estudios de una manera inicial? Y aquí vemos pues principalmente dos programas, que son el programa de experiencia canadiense, que vamos a decir que es un programa que aplica para todas las provincias de Canadá, es decir, para todo el territorio canadiense, exceptuando la provincia de Quebec, donde vamos a encontrar precisamente el programa de experiencia quebequense. ¿Por qué encontramos un programa específico para esta provincia? Precisamente porque la provincia de Quebec es una provincia que tiene independencia en materia migratoria. Es decir, hace parte de todo el territorio canadiense, pero para efectos de selección de candidatos en un proceso de inmigración, maneja su propio proceso de selección. En sí, los dos programas, digámoslo así, que tanto los programas canadienses, que vamos a decir que en las otras provincias son federales, se identifican de pronto mejor cuando hablamos de las provincias de habla inglesa, preferiblemente, mientras que Quebec lo vamos a identificar sobre todo porque es la provincia de habla francesa, aunque en sí es una provincia bilingüe. Canadá, por regla general, digámoslo así, es un país bilingüe. Los dos idiomas oficiales son el inglés y el francés. ¿Okay? El otro camino que hablábamos a través del tema temporal antes de optar a una residencia permanente es precisamente el tema del trabajo. ¿Cómo puedo yo optar a una residencia si primero ingreso al país en calidad de trabajador? Y aquí vamos a hacer de pronto una observación y podemos ver que estos programas de experiencia de los que les hablo son programas que se van a enlazar tanto en tema de estudio y trabajo, es decir, pueden unirse las dos condiciones de estudiante y trabajador para posteriormente aplicar a la residencia, o son condiciones
estatus más bien de estudiante y trabajador, que incluso aplican para grupos familiares. Cuando hablamos de grupos familiares, pues entendemos que pueden ser cuestión de parejas, parejas que tienen hijos, que pueden también optar a tener los beneficios del proceso. Por ejemplo, cuando hablamos en estos programas de experiencia para una pareja o grupo familiar, encontramos que uno de los dos aplicantes puede precisamente aspirar a un permiso de estudiante y su cónyuge o la pareja que lo acompaña tendrá derecho a tener un permiso de trabajo, donde nos permitirá pues también tener ese permiso para poder precisamente ejercer una profesión o tener o explotar competencias laborales en el país. Para brindarles características de manera general de este tema del trabajo, pues vamos a hacer énfasis en el tema de la orientación al empleo y ciertos aspectos que Canadá tiene que nos pueden llegar a favorecer en tema de Colombia y de pronto en profesiones como sé que la gran mayoría de ustedes posee, que son profesionales en las áreas de la ingeniería. Vamos a encontrar diferentes aspectos en el tema del trabajo, digamos que para que ustedes vean los requisitos generales, aparte como les hablo de contar con un tema de una formación académica, de un título en áreas privilegiadas como la de ustedes, vemos que hay que cumplir también otra serie de requisitos para favorecer nuestra aplicabilidad a estos procesos. Esos requisitos principalmente son competencias lingüísticas. Como les comentaba hace un momento, pues Canadá es un país bilingüe donde hablamos del tema de inglés y francés. Lo que pasa es que dependiendo precisamente de la provincia en la que vayamos a aplicar o a enfocar nuestro proyecto de vida, pues podemos ver influencia más fuerte de inglés o de francés. Sin embargo, para pensar en un proceso migratorio a Canadá, incluso yo me atrevo a decir que independientemente de la forma en que lo hagamos, ya sea estudiando, ya sea como trabajador o al proceso al que veamos la opción de aplicar, si queremos lograr un proceso de éxito, un proceso de adaptabilidad precisamente exitoso al país como profesionales, para nuestras familias, el idioma viene a ser un factor fundamental que debemos tener en cuenta. No vamos a decir que Canadá de pronto nos va a exigir que tengamos niveles avanzados, niveles nativos de idioma, pero sí hay que contar con ciertas competencias lingüísticas que en la medida que de pronto sean más altas, pues van a favorecer nuestro proyecto de inmigración. Dependiendo del proceso, las competencias lingüísticas que Canadá nos va a pedir van a ser en promedio en un nivel B1 a B2. Los niveles B1 B2 vamos a identificarlos como el nivel intermedio. Un B1 se puede decir que es aproximadamente un nivel intermedio bajo en un idioma. Un nivel B2, pues ya un intermedio más alto, donde contamos con mejores habilidades y competencias lingüísticas. También dependiendo del proceso que vayamos a adelantar, será la forma como vamos a probar ese nivel de idioma en cada uno de ustedes. Otro requisito, competencias laborales. ¿Cómo puedo mostrar yo la experiencia laboral que tengo en mi país? Canadá nos va a validar y nos va a respetar y nos va a tener en cuenta la experiencia laboral que vamos a demostrar. Digamos que en este aspecto de aplicar como trabajador hacia Canadá, es importante ver cómo debemos cumplir el conjunto de requisitos. Por ejemplo, es importante la titulación académica, claro, debemos contar con un título en lo posible, pero si no tengo experiencia laboral, de pronto el título por sí solo no me va a dar las buenas posibilidades de aplicar como trabajador, sino debo contar con mi título, debo contar con cierta experiencia laboral en el ejercicio de esa profesión, en las áreas relacionadas, debo contar con las competencias lingüísticas como hemos hablado. Cuando vemos acá en nuestra presentación que hablamos de planeación y tiempo, pues ya viene a ser precisamente cómo se va a presentar un perfil a un momento de decirle a Canadá, quiero presentarle mi candidatura. Al presentar mi candidatura, pues debo haber planeado con anticipación cómo voy a demostrar esos requisitos y esa planeación. ¿Listo? El tiempo suficiente, que no solamente cuando hablamos de términos de tiempo para presentar una candidatura, no hablamos solamente del tiempo que se puede tardar una embajada o tardar el gobierno en estudiar mi solicitud, sino el tiempo que yo debo planear la presentación de mi solicitud. ¿Mm? Y ahí volvemos al tema. Si es como estudiante, entonces, ¿cuáles son todos esos pasos que debo planear y que debo hacer antes de aplicar?
Si voy como trabajador, cuáles son los pasos, requisitos que debo cumplir antes de presentar mi candidatura y posteriormente después de presentar. También les hablaba un poco de ciertas características que pueden favorecernos a los colombianos y pues aquí les voy a hablar un poco del tema del TLC, el Tratado de Libre Comercio, que puede ser también una opción de índole profesional por las cuales podríamos entrar a optar a la opción de trabajo en Canadá. Canadá y Colombia tienen suscrito desde hace ya algunos años precisamente este Tratado de Libre Comercio, en el cual les permite a los empleadores canadienses la posibilidad de contratar inmigrantes, o sea, de contratar trabajadores extranjeros y que puedan, digamos que, ajustar su oferta dentro de este tratado. Existe precisamente un listado de ocupaciones, de profesiones, de ciertas precisamente ocupaciones laborales que los empleadores canadienses pueden tomar bajo estos tratados en tema de ser colombianos o los países que están dentro de ese TLC. En América Latina son un total de 6 países. Ustedes van a encontrar a Colombia, México, Costa Rica, Chile, con esta favorabilidad del TLC. Es una condición que hay que estudiar si de pronto mi perfil aplica. Estos empleos que están bajo esta modalidad del TLC tienen una gran ventaja tanto para el trabajador como para el empleador, y es que son trabajos exentos del requisito del LMIA. ¿Qué es el LMIA? Es el estudio de impacto del mercado laboral. Un estudio o un permiso, vamos a resumirlo así, un permiso que debe solicitar el empleador canadiense precisamente al gobierno de Canadá para que le permita contratar a un trabajador extranjero. Si el empleador está exento de ese permiso o ya lo tiene, pues va a poder contratar a ese trabajador o le va a poder precisamente expedir una oferta de trabajo a ese trabajador. Es lo que vamos a resumir querer aplicar como trabajador bajo el sistema de orientación al empleo. ¿Cómo poder optar a evaluar si mi perfil es aplicable para una oferta laboral con un empleador? ¿Vale? Esa puede ser otra opción que vemos muy viable si profesionales, por ejemplo, del área de ingeniería, que en este momento está catalogada dentro del listado de profesiones como una de las más privilegiadas. Cuando hablamos del área de ingeniería, pues encontramos profesionales en diferentes áreas. Los profesionales en ingeniería de sistemas, todo lo relacionado precisamente con informática, los ingenieros eléctricos, electrónicos, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros de aviación, todo este tema de la área de ingeniería está catalogada en este momento como una de las ocupaciones de mayor demanda laboral. ¿Sí? Eso hablando pues del tema principalmente de los beneficios. ¿Listo? Hablando un poco de esas generalidades que les acabo de comentar, quiero pues de pronto saber si abrirles el espacio, si ustedes cuentan con lo que hemos conversado hasta el momento, con alguna duda, alguna inquietud, si quieren hacer alguna pregunta en particular, para que podamos ahondar un poco más en detalle en el tema que les he presentado. Recuerden, los asistentes pueden dar clic a la mano que aparece en sus dispositivos para poderles habilitar el micrófono. El ingeniero José Andrés Useche nos escribe: buenas tardes, la opción mía es como profesional académico y con experiencia laboral en Colombia. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Bueno, quisiera saber a qué se refiere principalmente con experiencia o con perfil académico. Mientras el ingeniero nos escribe, le vamos a habilitar el Ujú, micrófono al ingeniero Pedro José Mendoza. claro que sí. Ingeniero Pedro, ¿es tan amable de dar clic a su micrófono? Sí, hola, Adelante, por Hola, favor. hola, buenas tardes. buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera, yo tengo un pregrado de Ingeniería Mecánica de aquí de Colombia y tengo un pregrado de Administración de Empresas de la Universidad Internacional de Florida. Tengo esos Sí. dos pregrados y quisiera saber, bueno, ya me dijiste que la ingeniería está catalogada dentro de ese listado de alta demanda, la Administración de Empresas se encuentra ahí también. Y la segunda pregunta es, ¿hay alguna restricción de edad? Porque en mi caso yo tengo 37 años, no sé
mi rango de edad, ¿cómo está ahí en esa selección que están queriendo en Canadá? Vale, perfecto, sí, señor. Bueno, el tema de la administración de empresas también es considerado una carrera en demanda. Sin embargo, dentro de ese listado que hablamos de las profesiones privilegiadas, digamos que existen rangos de puntos. Las más privilegiadas, que están de pronto en la sección A del listado, que tienen mayor demanda, unas profesiones que se encuentran de pronto en el rango medio, que son la sección B, y de pronto las profesiones de sección C, que son las que tienen menor demanda laboral. La administración se encuentra dentro del listado, digamos que en el rango medio. Tiene demanda laboral, pero no es tan alta como el tema de la ingeniería. Entonces, en un caso, por ejemplo, como el del señor Pedro, que precisamente cuenta con los dos pregrados, pues veríamos que es más favorable entrar a aplicar con el pregrado en ingeniería por tener la mayor demanda laboral. Eso por un lado. Respecto al tema de la edad es un criterio de selección en algunos procesos de residencia permanente. Cuando hablamos ya del tema de trabajador calificado, de pronto por otros sistemas, que si hemos hablado, ustedes de pronto han oído hablar del sistema Express Entry, que es entrar a estos programas del sistema de selección de trabajadores al exterior, de pronto no entrar como hablábamos de estudio, trabajo, sino decir, quiero solicitar la residencia permanente desde el exterior de Canadá, la edad es un criterio de selección. En este momento, dentro de ese proceso, el nivel de exigencia es bastante alto. Nivel de exigencia en términos de idioma, nivel de exigencia en términos de edad, y precisamente la edad en esos procesos está otorgando el máximo puntaje hasta los 30 años. Después de los 30 años no quiere decir que de pronto no seamos elegibles para el proceso, podemos llegar a ser. Sin embargo, a medida que tenemos más años, pues vamos a ver cómo disminuye el puntaje. Entonces puede llegar a ser de pronto en un rango de edad ya de 37 o un rango mayor, más favorable entrar a analizar el perfil, entrar a ver una estrategia jurídica hacia otros procesos como son precisamente el estudio, la posibilidad de orientación al empleo, en los cuales la edad no es criterio de selección. Entonces, la respuesta en conclusión, ingeniero, sería, dependiendo del proceso, hay unos procesos donde sí nos va a ser un criterio de selección, otros en los que la edad no es tenida en cuenta para la aplicación. Le damos a habilitar el micrófono al ingeniero Francisco Javier Rodríguez. Ingeniero Hola, buenas Francisco, tardes. adelante. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, sí, Vale, señor. yo tengo una consulta también relacionada, digamos que con lo que mencionaba anteriormente, y es la residencia o la permanencia como tal en el país. Yo soy ingeniero electrónico, tengo una especialización en auditoría de sistemas y gerencia de proyectos de TI. Y adicional, pues me gustaría saber cuánto tiempo se está tomando el proceso una vez decidamos pues migrar hacia el país. Bueno, en términos de tiempos del proceso, también precisamente va a depender del programa que deseamos aplicar. Podemos encontrar, o en términos de tiempo, vamos a dividirlo en tres factores. Hablamos de procesos que pueden considerarse a corto plazo, que son los procesos sobre todo de estudiante y la posibilidad de trabajo, cuando se aplica con pareja y demás. En un corto plazo, hablamos de un promedio de un año, el trámite del proceso inicial. Podemos hablar de procesos a mediano plazo que pueden tardarse en un factor de 2 a 3 años aproximadamente. De pronto si hablamos de procesos como declaración de interés, el tema que hablábamos al exterior del país, si cumplimos con ciertos requisitos para aplicar, no por estudio y trabajo, sino por residencia permanente al exterior, estos procesos toman un poco más de tiempo, pueden estar presupuestados más o menos en 3 años, dependiendo de si nuestro perfil, el puntaje que logramos reunir, somos invitados o no, pero es una proyección a mediano plazo. Entonces, conclusión, ingeniero, los programas de estudiante con permiso de trabajo son a corto plazo, proyectados a un año aproximadamente, y los programas de residencia permanente al exterior son entre mediano a largo plazo, en un promedio de 3 años. Perdón, una última consulta. ¿Y los Sí, señor. costos asociados en estos programas? Es decir, si yo tomaría la decisión de irme, porque al igual que el compañero anterior, yo tengo 36 años, si estamos hablando entre un año a 2 años, pues ya voy a tener 38,
tal vez 39. Y pues efectivamente de lo que he alcanzado a investigar o indagar acerca del tema de la migración, hay unos requisitos o algunos puntajes, digamos que unos criterios que asignan cierta puntuación para poder otorgar el acceso como a la entrada al país como tal. Exactamente. En este caso, por ejemplo, ya hablar de un rango de edad de 36, 37, 38 años o superior, entraríamos a ver, obviamente hay que entrar a analizar el resto de los requisitos, ¿no? Pero por factor edad, muchas veces estos perfiles debemos enfocarlos hacia el tema del camino estudio y trabajador, es decir, hacia los programas de experiencia, donde les comentaba que no, la edad no es un criterio de selección porque son procesos que se enfocan en el tema de estudio y trabajo en Canadá. Pero si hablamos del proceso de residencia permanente al exterior de Canadá, pues ya con un tema de edad en el rango en el que ustedes de pronto están, 36, 38 años, vemos que el puntaje no va a ser favorable. Entonces ya cuando estemos hablando con temas ya de consultoría, de especialización del ético, precisamente hablando con el especialista, de mirar una estrategia jurídica, vamos a ver que el especialista puede llegar a indicarles que el proceso de Express Entry o residencia al exterior no va a ser el indicado, sino que precisamente por ese factor edad y analizando el resto de los requisitos, nos va a dar la indicación de aplicar bajo el programa de estudiante y trabajador, donde la edad no llegaría a ser un impedimento para aplicar al programa. Pero estando en alguno de esos programas y estando en el país ya podemos aplicar a la residencia después de creo que son de los 3 años, también depende de la provincia. Depende de la provincia, así es. Hay programas que precisamente cuando aplico como estudiante y como trabajador, me van a pedir completar un programa académico o reunir tiempo de experiencia entre 1 o 2 años. Hay programas que pueden ser hasta de 3 años, los programas de los DEP o los DEC, que son formaciones tecnológicas especializadas, pueden durar hasta 3 años. Entonces, en ese momento, el tiempo de aplicabilidad para la residencia será cuando se cumplan esos requisitos de estudio y trabajo en la provincia. Precisamente esos programas se llaman programa de experiencia canadiense porque el requisito es contar con esa experiencia dentro del territorio, experiencia de estudio y experiencia de trabajo. Vale, gracias. Bueno, sí, señor. Tenemos una consulta. ¿En qué portal se pueden buscar las ofertas laborales? Bueno, portales oficiales de Canadá y buscadores de empleo, pues vamos a encontrar muchos. Principalmente hoy les voy a mencionar el oficial como tal de Canadá, donde está la lista de los empleadores que les comentaba, es sobre todo aquellos empleadores que o ya tienen el LMIA, el permiso para poder contratar extranjeros, o ofrecen precisamente vacantes laborales que están exentas. Y ese es el portal del Job Bank, www.job, se los deletreo, J-O-B, bank, bank.gc.ca. Ese es el portal oficial de Inmigración Canadá, donde ustedes pueden entrar a observar las posibles ofertas. Van a encontrar muchas ofertas, precisamente miles de ofertas proyectadas, digamos que promocionadas en ese link, perdón, que ustedes pueden entrar a ver, incluso hacer ese estudio es bastante interesante, porque podemos ver precisamente cuáles son los requisitos de campo que pide un empleador para contratar a un extranjero y podemos ver cuáles son los requisitos que ya podemos entrar a cumplir desde acá. El ingeniero José Andrés nos escribe, él se refería es a que ERS LMIA, entendí que era cuando ya el empleador solicitaba personal al país. Pues el LMIA es precisamente el permiso que debe tener el empleador para contratar trabajadores. Lo que pasa es que hay ciertos cargos de trabajo que son exentos del LMIA o aquellas profesiones que se pueden encajar bajo el tema del TLC son exentos del LMIA. Entonces hay ofertas que pueden tener la necesidad del LMIA, la debe tramitar el empleador en Canadá y ahí sí puede precisamente ofertarle la vacante a un empleador extranjero.
O si va a contratar a un trabajador dentro de un cargo que está exento del LMIA, no se requiere tramitar ese permiso. Nos pregunta la señora Mónica. Buenas tardes, me gustaría saber más o menos cuánto dinero se requiere para hacer esta movilidad laboral. Bueno, si hablamos del tema de orientación al empleo, si vamos a mirar en ofertas laborales para aplicar dentro de las condiciones de precisamente un empleador y aplicar bajo el permiso de trabajo para la residencia permanente, voy a hablarles de un rango, un promedio, eso va a depender de otros factores como grupo familiar y demás, pero se debe disponer en promedio de al menos 4.500 a 5.000 dólares canadienses, si es por el tema de orientación al empleo. Si es por el tema de estudiante, pues vamos a ver que hablando precisamente del tema presupuesto, el tema de estudios nos va a exigir un poco más en el tema de la solvencia económica. Para efectos del proceso en el tema de estudiantes, podemos encontrar un costo de proceso aproximado entre los 6.000 a 6.500 dólares. Y hablando del tema de demostración de solvencia, capacidad o costo para precisamente asumir un programa académico y manutención, va a estar dentro de unos rangos precisamente dependiendo del grupo familiar. Si hablamos de una persona sola, por ejemplo, soltero, sin hijos, que desee aplicar al programa de estudiante, Canadá le va a pedir demostrar una solvencia que oscila aproximadamente entre 30 a 35.000 dólares canadienses. Si hablamos, por ejemplo, de una familia conformada por una pareja sin hijos, nos pueden hablar de una solvencia que oscila más o menos entre los 40 a 45.000 dólares canadienses. Y si de pronto ya hablamos de parejas que cuentan con hijos menores que son dependientes, hablamos de una solvencia en promedio entre 45 a 50.000 dólares canadienses. Nos escribe también el ingeniero, nuevamente el ingeniero José Andrés. Los requisitos que se hablan de ser bilingüe, tener título y demás, ¿con esos requisitos ya ustedes hacen el análisis de la hoja de vida o con qué requisitos menores también lo hacen? ¿Y en qué páginas se encuentra mayor información de costos y demás? Gracias. Bueno, para el tema precisamente de evaluar los requisitos, nosotros podemos hacer con ustedes una preevaluación ya personalizada. Ustedes nos pueden contactar, precisamente ahí están viendo los datos míos de contacto y los datos de mi compañera, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero precisamente trabajamos todo el tema de preevaluación gratuita. ¿Qué es una preevaluación gratuita? Reunirnos de manera personalizada con cada uno de ustedes para entrar a evaluar los criterios del perfil. Entramos a evaluar esos criterios de base de tal manera de ver si hay viabilidad en uno de los determinados procesos. Cuando hablamos de los criterios de base, precisamente nos referimos a nivel de escolaridad, nos referimos a tema de experiencia laboral, al tema de cuál es la habilidad idiomática, en este momento, es decir, cuál es el nivel actual de inglés o de francés que se llega a tener. Ahí les hago de pronto como un paréntesis y quiero hacerles énfasis en el tema del idioma. No necesariamente yo debo tener conocimiento en los dos idiomas. No debo tener conocimientos en inglés y francés si quiero pensar en Canadá. Si se tuvieran, maravilloso. Pero si no, lo importante es llegar a tener ciertas competencias lingüísticas, al menos en uno de los dos idiomas. Si no tenemos esas habilidades lingüísticas en este momento, pero vemos que los demás criterios nos pueden llevar a concluir que puede ser la viabilidad del perfil, pues vamos a ver qué hay que trabajar o hasta qué momento podemos llegar a lograr esa habilidad idiomática de tal manera que ahí sí podamos entrar a presentar un proceso. Es un estudio general de todos los requisitos de base para ver qué tengo ya y qué tendría que empezar a trabajar si es que no cumplo en este momento con los requisitos. O si de entrada en esa preevaluación nosotros como agentes vemos que de pronto no encontramos la viabilidad de hacer un proceso, vamos a decirles cuáles son las características que no consideramos aptas para decir no recomendamos el inicio del proceso. Nos piden, doctora, que si puede compartir el link por este medio. Si gusta, lo comparte en el chat y yo se lo reenvío a los asistentes. Hablamos del link de Daniel del Job Bank. Sí, el link de empleo y el link de el que nombró hace un momento.
Permíteme, claro que sí. Si me guías, Daniel, discúlpame, ¿dónde lo puedo compartir acá por el chat? Ah, ya lo vi, perdóname. Acá, vamos a hablar Job Bank. ¿No? Y el link de empleo también, doctora, si es tan amable. Ese es el del empleo, Daniel, del Job Bank. Listo. Hay otros buscadores, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de pronto un poco más, cada provincia precisamente tiene incluso sus propios portales. Por ejemplo, cuando hablamos de la provincia de Quebec, encontramos este portal, por ejemplo, donde podemos entrar a verificar ciertas condiciones de empleo que puedan ser viables o aceptables para el perfil. Nos escribe nuevamente al ingeniero José Andrés. De acuerdo a esos costos que nombra, lo más viable sería buscar una oportunidad que el empleador lo contrate a uno desde allá. Gracias. Si hablamos en términos de costos, efectivamente, el proceso de aplicar con una oferta laboral, es decir, de poder aplicar bajo el sistema de orientación al empleo, pues nos va a resultar en costos inferiores, es decir, precios más económicos en comparación de los estudiantes, ¿no? Porque cuando hablamos de estudio, pues el costo superior viene a ser el del programa académico. Entonces, si encuentro una oferta laboral, si vemos que el perfil aplica bajo el programa de orientación al empleo, puede ser más favorable en términos económicos. Así es. Ingeniero Pedro José, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Por favor, ingeniero Pedro, ¿puede habilitar su micrófono? Perdón, no Adelante. había habilitado el micrófono, sí. Para Sí, señor. preguntarle qué valor tiene el estudio de viabilidad. La preevaluación es gratuita, no tiene ningún costo, es precisamente una preevaluación informativa donde entramos a analizar primero requisitos de base. Y en esa preevaluación, cuando concluyamos la viabilidad de un determinado proceso, miramos los costos en general del presupuesto, del proceso como tal, pero la preevaluación no tiene ningún costo. O sea que depende de lo que arroje el estudio, ahí se mira el valor. Exactamente. Si vemos la opción, por ejemplo, de una posible orientación al empleo, que es donde hablamos del tema de ofertas laborales y demás, pues vemos el presupuesto de costos, que yo les hablaba que puede oscilar aproximadamente 4.500, $5.000, dependiendo. Si vemos la opción por el tema de estudio, entonces ya hacemos el presupuesto para el tema, donde hablábamos de un costo de proceso aproximado de $6.000 a $6.500, más el tema de la solvencia económica. Entonces, en esa preevaluación entramos precisamente a evaluar esos criterios y ver cuáles son las opciones de proceso. Sí, yo comprendo. Yo me refiero a sus servicios como asesores. Sí, señor. Si vemos la orientación, como le comentaba, orientación al empleo, a tema de oferta laboral, oscila aproximadamente en $4.500, 4.500 a 5.000. Y el tema de estudiante y trabajador oscila aproximadamente en 6.000 a $6.500. Yo había entendido mal. Yo pensé que era como una suficiencia financiera que pedía el gobierno de tener 4.500 a $5.000 ahorrados para poder inmigrar. No, no, señor. En el tema de trabajador, por ejemplo, el gobierno no pide demostrar solvencia económica. Recuerden que la solvencia económica aplica sobre todo para el tema de estudiantes, donde yo debo demostrarle al gobierno que tengo capacidad para pagar el programa académico y la manutención. Es lo que les comentaba más o menos de unos valores de referencia dependiendo del grupo familiar. Una persona sola, un promedio de 30 a $35.000 debe mostrar solvencia. Una pareja, una familia más o menos conformada por una pareja, un promedio de 40 a 45.000, y de pronto parejas con hijos menores, hablamos de un promedio de 45 a $50.000. Esa es la suficiencia económica en los procesos de estudiante, pero ya el costo del proceso
si hablamos de trabajo, orientación al empleo, oscila aproximadamente en 4.500, $5.000. El de estudiante, 6.000 a 6.500. Ah, ya comprendí. Muchas gracias. Vale, sí, señor. Nos piden compartir otro lead, doctora, de Quebec, de empleo para Quebec. Es el que lo escribí, en un momento lo volvemos a escribir, se llama Emploi Quebec. .com. Listo, se los compartí en el chat. Este es Ya un lo recibí. portal, uno de los varios portales donde podemos hacer la búsqueda o la información. Ya digamos que en un tema de orientación, en el momento de hacer un proceso, precisamente parte de los servicios está en esa orientación. Los contactos con con los empleadores, cuáles son esas posibles ofertas de acuerdo a nuestro perfil. Existe un departamento de integración laboral especializado en esa parte cuando se está trabajando el proceso, ¿no? Es un proceso enfocado el objetivo va a ser precisamente la búsqueda del empleo, de la oferta laboral. Entonces, si ya vemos que el perfil encuadra dentro de ese proceso, nos enfocamos en el objetivo de la consecución de una oferta laboral. De parte de Hacienda, muchas gracias, doctora Lilian. En este momento no tenemos más consultas. Agradecerle por este tiempo, igual a nuestros asistentes por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias. Nuevamente pues quedamos a su disposición. Cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto nos pueden contactar precisamente a través de la asociación que cuenta con todos nuestros datos, los datos que están presentados. Ahí está mi número WhatsApp, mi correo electrónico, el de mi compañera. Cualquier inquietud en el momento que ustedes deseen precisamente ya ponerse en contacto con nosotros para ver un tema de información personalizada, estamos a su disposición. Lo siento, no puedo evitar eventos de ese Feliz tipo. tarde, doctora, para usted y para nuestros asistentes. A ustedes muchas gracias. Feliz tarde para todos.